So, good day, dear delegates, dear friends. Buenos días, queridos delegados, queridos amigos. Es un honor y un placer también en nombre de mi colega, el profesor Dali Global, darles la bienvenida a esta primera serie de webinarios de sábado organizados por la Eras Society. En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestro patrocinador 3M, porque gracias a ellos este evento es posible. Y también me gustaría agradecerles a ustedes y también al apoyo técnico con el que vamos a contar hoy. También me gustaría agradecer al profesor Miao, el presidente de la Sociedad de Anestesia, por su colaboración desde China. El webinario de hoy tratará sobre los protocolos ERAS y la COVID-19 y se retransmitirá en Norteamérica y en Latinoamérica. En China y en Asia Austral se retransmitirá la semana que viene. Además, contaremos con 5 idiomas en este evento: inglés, español, alemán, mandarín y japonés. A partir del 6 de marzo, este evento estará disponible en la página web de la Era Society. Como iba diciendo, el webinario de hoy tratará sobre los protocolos de la ERAS y la COVID-19 y tenemos a participantes de diferentes regiones que abordarán esta cuestión. Después de las presentaciones habrá una sesión de preguntas y respuestas con los miembros del comité ejecutivo de la Sociedad ERAS y podrán hacer sus preguntas a través del chat. A continuación, pasando a las siguientes diapositivas, voy a hacer una breve introducción. A principios de 2020, de marzo de 2020, el año pasado, se lanzó este estudio en The Lancet sobre la mortalidad y las complicaciones pulmonares en pacientes sometidos a cirugía infectados con COVID. Fue un estudio colaborativo en el que se indicó que el impacto de este virus, de la COVID, en la recuperación postoperativa tenía que entenderse para informar a los pacientes a la hora de someterse a estas operaciones. Y en este análisis se incluyó a más de 1.128 pacientes que se sometieron a una cirugía el año pasado. En las conclusiones de este estudio se indicó que las complicaciones pulmonares posoperativas ocurrían en la mitad de los pacientes infectados con COVID y también estaba asociado este virus con una mayor mortalidad. Además, el umbral de la cirugía durante la pandemia de la COVID-19 se indicó que debería ser más alto que durante la práctica normal, especialmente en las personas mayores de 70 años. Y además, se debería considerar posponer los procedimientos no urgentes o promover tratamiento no operativo para retrasar o evitar cirugía durante esta pandemia. Todo esto lo vamos a abordar en el webinario de hoy, porque el impacto de la COVID sigue afectándonos a todos nosotros. Tenemos que centrarnos en cómo podemos ofrecer el mejor cuidado tanto tanto durante como antes de la pandemia. Por ello, los principios de la ERAS van a ser cada vez más importantes a la hora de garantizar unos cuidados de mayor calidad con menos tasas de complicaciones. En esta diapositiva se puede ver la agenda de la presentación de hoy. A continuación me gustaría invitar al profesor Olli Lundqvist, que es el profesor de cirugía en la Universidad de Örebro, en Suecia, y en el Instituto Karolinska, y que es presidente, como todos sabemos, de la Sociedad ERAS, de la ERAS Society. Así que, sin más dilación, me gustaría invitar al profesor Lundqvist para que haga su presentación. Muchas gracias. Hola a todos, soy Olli Lundqvist y soy el presidente de la ERAS Society. Es un placer para mí contar con su presencia en este webinario especial sobre el papel del protocolo ERAS durante la pandemia. Y este, de hecho, es el título de mi presentación. Estas son mis divulgaciones, mis revelaciones. Si hacemos un viaje atrás en el tiempo
y revisamos el gráfico de la izquierda, vemos que el desarrollo de la COVID-19 durante el año pasado es el que aparece aquí en esta gráfica, y en amarillo se pueden ver las cifras en Estados Unidos y en verde las cifras en Europa. Los otros colores representan otras zonas del mundo, pero en esta gráfica se ve claramente que estas regiones son las que han sufrido un mayor impacto y siguen sufriendo un gran impacto. Y esto es lo que vemos en el mapa de la derecha de la OMS, que demuestra la actividad del virus en diferentes partes del mundo actualizado. Se han tomado diferentes medidas para controlar la pandemia. Todos somos conscientes de los confinamientos que ha habido, restricciones en movimientos, viajes, la reducción de viajes, el uso de mascarillas, la promoción de la higiene. Y recientemente, gracias al fantástico trabajo de las empresas farmacéuticas, contamos con vacunas que están empezando a distribuirse y que parecen estar funcionando. Israel es con diferencia el país que más ha vacunado. Entre el grupo de población de mayores de 60 años, el 90% de la población está vacunada, y en este grupo se ha visto una caída de los casos del 42% y una caída del 30% en las hospitalizaciones. En el grupo de edad de menos de 60 años, la vacuna no ha sido tan distribuida y no se ven estos datos de forma tan significativa, pero sí que se ve que está funcionando. De todas formas, como se ve en este mapa, hay muy pocos países que estén verdaderamente avanzados en el proceso de vacunación, y, en definitiva, menos de la mitad de la población mundial ha sido vacunada. Además, todos sabemos que hay mutaciones, como la mutación nueva que se encontró en Reino Unido, que se encontró a finales del año pasado, y que, como se ve en esta gráfica, en color amarillo, está ya superando a la cepa que inició esta enfermedad, esta infección. De hecho, esta nueva mutación de Reino Unido ya se está expandiendo y ha llegado a ciertas partes de Estados Unidos, como se ve en el mapa de la derecha, así como otras mutaciones. Así que al final es una carrera a contrarreloj. Tenemos que tener las suficientes personas vacunadas para poder controlarlas, a su vez, a la vez que conseguimos minimizar el riesgo de las nuevas amenazas, de las nuevas mutaciones. ¿Y qué tiene que ver la cirugía con todo esto? La COVID ha tenido un gran impacto en la cirugía, porque hemos recibido muchísimos pacientes que necesitaban un cuidado inmediato, así que hemos reorganizado hospitales, hemos cerrado quirófanos, hemos intentado desplegar más camas en UCI, hemos desplegado camas quirúrgicas para tratar a los pacientes de la COVID, hemos reubicado a personal, y todo esto ha tenido un impacto, ya que se ha visto que la lista de espera de las operaciones cada vez ha ido aumentando más. Todo este impacto se ha visto ya desde el principio de la pandemia. Las primeras 12 semanas, este grupo llamado COVID Search Collaborative, perdón, vio el impacto que había tenido en las operaciones canceladas, y se vio que se habían cancelado 28 millones de operaciones y 2,3 millones de ellas eran operaciones de cáncer. En cuanto a los datos de Reino Unido, de ciertos artículos, se ve que las operaciones que han sido retrasadas han sido 2,3 millones, es decir, de 34.000 habitantes por millón de habitantes, y 4.000 operaciones de cáncer han sido pospuestas. Así que todavía hay mucho trabajo por hacer. Estoy dando estas cifras para que podamos estimar a grandes rasgos el problema al que nos estamos enfrentando en todo el mundo. Las tres regiones que más impactadas se han visto por la pandemia, como he dicho antes, en la Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica, son las que aparecen en este mapa, y se puede ver que en estas regiones ya se ha llegado a 40 millones de casos. Y esto indica un poco la escala que vamos a tener que enfrentarnos al futuro. Al final tenemos que enfrentarnos a un retraso masivo de operaciones, recursos limitados y crisis económica. Así que nuestro objetivo va a tener que ser ofrecer unos servicios más rápidos, mejores y más baratos. Muchos han intentado debatir cómo gestionar la cirugía durante la pandemia de la COVID-19, y la respuesta es maximizar los recursos disponibles, que es la forma correcta de trabajar. Hay que evitar las cancelaciones, añadir horas extras, también acelerar las transiciones en los quirófanos y priorizar los pacientes correctos. Todos sabemos que esto puede generar efectos positivos.
Y la Era Society lo que hace es ofrecer algo diferente que también puede funcionar, que es ofrecer un mejor cuidado. Los protocolos ERAS, porque sabemos que esto lo que hacen es fomentar una recuperación más rápida, evitar las complicaciones, o sea, liberando camas y tanto de UCI como de planta, y también esto lo consigue es ahorrar costes. La ERAS Society puede ayudar a abordar la crisis de la COVID-19. Estos protocolos pueden ayudarnos. Tenemos diferentes guías de cirugía que nos sugieren lo que deberíamos hacer y que sabemos que funcionan. Cuando empleamos los protocolos ERAS, ya demostramos hace 10 años en ensayos randomizados que las complicaciones disminuyen a la mitad. Estos son ejemplos de casos colorectales, pero se han visto los mismos ejemplos en otro tipo de cirugías. Y sabemos que gracias a las guías, cuanto mejor se cumple con las guías, mejores resultados se van a obtener y menos complicaciones. Y esto se ha repetido en diferentes estudios en los últimos 10 años. También sabemos que gracias a esto hay grandes ahorros de implementación a gran escala. Estos son datos del Servicio Sanitario de Alberta, en el que se han implementado diferentes protocolos ERAS en todo el estado y se ha conseguido un retorno de las inversiones de hasta 7 puntos. También sabemos que las directrices, las guías de la ERA se pueden implementar de forma estructurada. Estos son datos de Países Bajos que muestran que implementar un programa estructurado de ERAS puede tardar 10 meses y nosotros hemos refinado este programa de formación y ahora ofrecemos una formación en equipos de entre 8 y 10 meses para ayudar a los equipos de ERAS a conseguir gestionar cambios basados en datos y garantizamos que se ven efectos ya desde los 4 o 6 primeros meses después de esta formación, del inicio de esta formación. Además, es una formación disponible online y que estamos haciendo actualmente en todo el mundo y ya hemos realizado en más de 250 unidades en 25 países, donde incluso estamos formando a formadores para poder seguir ayudando a estas organizaciones. Si quieren conocer más información sobre los protocolos ERAS, pueden conseguirla a través del libro que publicamos recientemente y que pueden encontrar a través de nuestra página web. Y por último, como conclusión, estamos enfrentándonos a un retraso masivo de operaciones, tenemos recursos limitados para gestionar estos retrasos y probablemente nos enfrentemos a una grave crisis económica. Así que de nuevo tenemos que ser más rápidos, más baratos y mejores. Podemos hacer mucho de ello a través de emplear los protocolos ERAS. Podemos mejorar los tiempos de recuperación, disminuir los costes y las complicaciones. Y la COVID nos ha demostrado que somos capaces de adaptarnos a cambios muy drásticos, así que usemos estos aprendizajes porque mi conclusión es que la ERAS se va a necesitar más que nunca, tanto después como de la pandemia como actualmente durante la pandemia y también va a ayudar a hacer progresar la cirugía en el futuro. Les agradezco por asistir al evento hoy. Disfruten del resto de las presentaciones y buena suerte. Thank you, Oli, for that excellent overview and for setting the tone for today's. Muchísimas gracias por esta presentación y por la introducción a este webinario. Bien, ahora mismo tenemos al profesor Tim Rockall, que es adjunto cirujano del Hospital Royal Surrey County. Tiene experiencia en cirugía laparoscópica de cáncer colorectal, seguramente de sus unidades sea de las mejores del Reino Unido. Hoy va a hablar de la cirugía mínimamente invasiva del cáncer colorectal y la COVID-19. Tiene usted la palabra, profesor. Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar sobre la cirugía colorectal y la COVID-19. Hay dos temas principales que hay que hablar sobre en relación con la cirugía para cáncer colorectal y la COVID-19. En primer lugar, y obviamente, el riesgo de infección tanto para los pacientes como para el personal sanitario. En segundo lugar, el retraso en el tratamiento debido a la falta de acceso, dotación de personal y recursos, lo cual puede llevar a una progresión de la enfermedad debido a una derivación o investigación tardías. Además, el riesgo de pasar de una cirugía electiva a una presentación de la enfermedad urgente.
que al final acabaría en un tratamiento oncológico que quizá no sea el más adecuado. Como aspecto positivo, puede que los pacientes se vean liberados de cumplir objetivos arbitrarios y, por lo tanto, se dedique más tiempo a la optimización del paciente. Durante el confinamiento, las operaciones se limitaron a 2 grupos prioritarios principalmente, que para todos los fines eran básicamente casos de urgencias y de cáncer. El cáncer de colorectal ha sido una prioridad, al igual que otros cánceres. Sin embargo, ha habido retrasos en el tratamiento de estos casos en los hospitales. Sin embargo, muchos cánceres colorectales, el hecho de tener una demora en el comienzo del tratamiento en estadios tempranos no tiene tanto impacto como en otras condiciones. Hay muchas cuestiones que han aflorado últimamente y una de ellas es que la mayoría de cánceres colorectales se tratan con laparoscopia y se dice que es posible que haya más riesgo debido al riesgo de infección que puede ocurrir entre pacientes y personal sanitario. Durante la primera ola se redactaron directrices y uno de los primeros consejos que se dio fue evitar la laparoscopia para proteger al personal sanitario, al igual y también para evitar anastomosis. Por un lado, porque habría menos complicaciones y por otro lado, porque había menos capacidad en los hospitales para poder rescatar a esos pacientes, ya que no había suficientes camas de UCI. En Estados Unidos, el Colegio Estadounidense de Cirujanos clasificaron sus recomendaciones según la fase de la pandemia, como pueden ver en pantalla. Se puede ver que solo en la fase 3 la cirugía no urgente se veía aplazada, así que la mayoría de hospitales continuaron tratando cánceres colorectales, aunque algunos con ciertos retrasos. ¿Y cuáles son los riesgos del personal quirúrgico? Pues el primer riesgo, el más importante, es el contacto estrecho con los pacientes y los posibles aerosoles. Los anestesistas tienen un riesgo extremo durante la intubación y la extubación de los pacientes, pero también los cirujanos, debido a la posibilidad de aerosoles y gases que puedan filtrarse, al igual que los vapores y humos generados por intervenciones quirúrgicas abiertas como la diatermia. Aquí tenemos, por ejemplo, el riesgo de la filtración, de la fuga de gases que puede haber. Y por lo tanto, se desaconsejó la laparoscopia para mitigar este riesgo. Sin embargo, estas primeras recomendaciones ponían en gran desventaja a los pacientes. Por supuesto, se entiende la lógica detrás de las recomendaciones debido a la presión de los sistemas sanitarios, como pudimos ver en Italia, que se vieron desbordados. Pero la verdad es que existen pocas pruebas, poca evidencia al respecto. Muchos médicos evalúan el balance de riesgos y a menudo la recomendación de no utilizar la laparoscopia se ve ignorada. Las recomendaciones de la EAES confirman la falta de pruebas de que haya más o menos riesgo en cirugías mínimamente invasivas. Sin embargo, sí que destacan las ventajas de estas prácticas. Lo que sí que se está recomendando es que las prácticas se hagan con menos riesgos, de forma más segura, por ejemplo, el uso de EPIs, la ventilación, filtración de gases, etc. Sin embargo, en mi opinión, el mejor consejo es realizar tantas pruebas como sean posibles para demostrar que el paciente ha dado negativo en COVID a la hora de la cirugía. El mayor problema de los problemas con COVID que tienen que recibir una cirugía son las complicaciones posoperatorias. Sin embargo, este es solo un problema para personas que están incubando el virus o que han contraído el virus durante su estancia en el hospital. El problema es los casos urgentes que no pueden aplazar la cirugía, por supuesto. En cuanto a la laparoscopia, en muchos hospitales se continúa administrando esta técnica debido a todos los beneficios que ya hemos comentado. De hecho, la laparoscopia reduce las complicaciones operatorias más que cualquier otra intervención individual. La laparoscopia unida al protocolo ERAS son ahora más importantes que nunca a la hora de reducir las complicaciones posoperatorias, la duración de los ingresos y la demanda de UCIs.
Así que es necesario modificar el protocolo ERAS. Pues por un lado, cualquier retraso quirúrgico supone una oportunidad para realizar una mejor optimización del caso del paciente, pero por otro lado, esto es difícil debido a que cada vez hay menos contacto personal con los pacientes, algo que se ha visto mitigado en cierta manera gracias a las videollamadas. Otro ejemplo es la menor capacidad de administrar o infundir hierro al grupo de pacientes anémicos. Y esto ha llevado en algunos casos a una mayor dependencia o única dependencia de suplementos de hierro orales, ya que ha habido retrasos quirúrgicos que han aumentado esta dependencia. El hecho de mejorar la capacidad aeróbica de los pacientes de cara a la cirugía ha sido todo un reto. Sin embargo, es quizá menos relevante para la cirugía del cáncer colorectal en comparación con otras condiciones gastrointestinales. Ha sido menos posible hacer pruebas de esfuerzo cardiopulmonar y la prehabilitación de cara a la cirugía se ha realizado de forma remota, lo cual no se ha podido demostrar su eficacia, al igual que cuando se trata el alcohol o la nicotina. Sin embargo, sí que hemos visto que hay gran potencial para administrar cuidados de forma remota y necesitamos investigación necesaria para prevenir la iteración y mejorar la capacidad aeróbica de nuestros pacientes. Durante la primera fase de la pandemia hubo muchos hospitales que sufrieron escasez de fármacos, pero creo que en Reino Unido este no ha sido un problema tan persistente como en otras partes del mundo. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, la confirmación de un uso adecuado de un agente de reversión de bloqueo neuromuscular se ha vuelto cada vez más importante y el uso de Sugamadex ha recobrado relevancia en este sentido. El protocolo ERAS incluye recomendaciones para evitar hipotermia, hipoglucemia, optimizar el tratamiento y, por supuesto, ninguno de estos protocolos se ha visto afectado. Cabe destacar que las cirugías mínimamente invasivas son las que tienen menos variables y el protocolo ERAS aplicado a estas cirugías mejora los resultados de forma considerable y sin duda es lo mejor para el tratamiento del cáncer colorectal. Pero como ya he dicho antes, no existe evidencia clara de que haya más riesgo de realizar la laparoscopia. Lo que sí que debería hacerse es siempre aplicar prácticas seguras como cirugía especializada en tiempos breves con circuitos cerrados de gas, filtración de gas, un uso de EPIs adecuados, etc. Lo más importante, sin embargo, es asegurarnos de que los pacientes no tienen COVID a la hora de realizar una cirugía electiva. Tras la operación, lo más importante es hacer que el paciente pueda salir del entorno hospitalario de la manera más segura y rápida posible. En una cirugía mínimamente invasiva, con una recuperación acelerada, suponen las dos mejores maneras de conseguir este objetivo, ya que el paciente pasa menos tiempo en el hospital, hay menos contacto y la recuperación se puede hacer también de forma remota, tantas como sean necesarias. Así, el sistema sanitario tendrá menos carga de trabajo. ¿Cómo entonces podemos hacerlo mejor? En primer lugar, realizar tantas pruebas como sea posible para asegurar que los pacientes no tienen COVID a la hora de cirugía, uso de EPIs, menos tiempo en el hospital y uso de principios ERAS para evitar complicaciones pulmonares y tromboembólicas. Esto ha sido corroborado por un reciente estudio publicado por Jurin que compara resultados en periodos similares durante y antes de la pandemia en el norte de Italia. No hubo ninguna diferencia en el número de pacientes que se trataron con laparoscopia y no hubo casos de COVID de este grupo de pacientes. En conclusión, una recuperación óptima para pacientes de cáncer colorectal se consigue gracias a la técnica de la laparoscopia y a la aplicación del protocolo ERAS, que es más importante que nunca. La limitación de los hospitales y la presión que sufre nuestro sistema sanitario es el entorno ideal en el que puede florecer ERAS. Muchas gracias. Professor Rockel, thank you for your excellent presentation. Muchas gracias, profesor, por su excelente presentación. Ahora me gustaría invitar al profesor Mike Scott. El profesor Scott es el jefe
del Departamento de Medicina de Cuidado Crítico y Anestesiología de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y también es el presidente del Comité Educativo de la ERA Society. Su presentación será sobre la seguridad de los procedimientos quirúrgicos durante la COVID-19. Así que, sin más dilación, le doy la palabra. Hola, soy Mike Scott y estoy hablando desde la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos. Hoy les hablaré sobre la seguridad de los procedimientos quirúrgicos durante la COVID-19. Mi presentación tratará sobre el impacto de la COVID-19 en los volúmenes quirúrgicos en todo el mundo, el riesgo de la cirugía para pacientes que tienen COVID-19 o a que han sido infectados recientemente y también el impacto de la cirugía en pacientes que son negativos a la COVID-19. Y por último hablaré de los riesgos para los profesionales sanitarios. Esta diapositiva muestra datos de hace un año, que parece que es hace mucho tiempo. La Universidad Johns Hopkins hizo una mapa mundial de casos de la COVID-19. Y estos son los datos que había el 13 de marzo del año pasado. Solo había 137.000 casos en todo el mundo y había ocurrido 5.000 fallecimientos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, para julio se puede ver que ya llegamos a los 15 millones de casos en todo el mundo y que el número de muertes mundiales ascendió a 640.000, a más de 640.000. Y los casos a nivel global, como he dicho, han aumentado significativamente si los comparamos con los otros que hemos visto. Aunque ahora están disminuyendo gracias a las mejoras que hemos tenido en los tratamientos para la COVID. El impacto que hemos tenido en la capacidad quirúrgica o los volúmenes quirúrgicos ha sido significativa y no solo debido a la COVID. Estos son datos de COVID Search Collaborative que muestran las cancelaciones por tipo de cirugía y se puede ver que en los 3 primeros meses hubo una estabilización de las cirugías de enfermedades benignas. Las cirugías de cáncer sí que siguieron realizándose en la mayoría de los países y las cirugías obstétricas en su mayor parte se han seguido realizando. La conclusión a la que llegaron es que la disrupción que ocurrió en los primeros meses fue la siguiente. Se cancelaron 28 millones de operaciones, que sería alrededor de 12 operaciones por semana, perdón, de 2 millones de operaciones canceladas por semana durante 12 semanas, y lo que significa que en general de todos estos casos también hay algunos casos de cáncer que desafortunadamente se han tenido que posponer y esto sí que va a tener ha tenido un impacto muy negativo desde el punto de vista oncológico en la evolución de la enfermedad de estos pacientes. También tardaríamos, según este estudio, una media de 45 semanas en recuperar todos los retrasos debido a las operaciones canceladas. Así que probablemente no podremos recuperar los niveles normales hasta dentro de pasado ya bastante tiempo. ¿Y por qué ha habido esta reducción de las operaciones? En primer lugar, se ha tenido en cuenta el riesgo de transmisión del virus tanto al paciente como a los profesionales sanitarios. También el riesgo de que el paciente desarrollase la infección en el hospital. También la evidencia ha ido desarrollándose, así como la prevención, la protección y los tratamientos. Aunque esto no ha ocurrido tan rápido como mucha gente esperaba. También los confinamientos han afectado la disponibilidad tanto de personal como la disponibilidad de los pacientes para acudir al hospital y la disponibilidad, de recursos como EPIs, suministros de sangre o equipos se han visto reducidos debido a la pandemia.
Italia ha sido uno de los países europeos que ha sufrido un mayor impacto de la pandemia y esta diapositiva muestra el impacto en las prácticas quirúrgicas en Italia, en la falta de tiempo de operación, de recursos de sangre, el intentar evitar la contaminación cruzada. A veces no había ni siquiera espacio para donde colocar a los pacientes tras una operación, porque se ha dedicado mucho espacio a tratar a los pacientes de COVID. Este estudio posterior, que fue bastante alarmante, analizó las complicaciones pulmonares y la mortalidad en pacientes con COVID sometidos a cirugía y analizó este dato en 235 hospitales en 24 países, en una tasa de mortalidad de 30 días. Dentro de estos casos, el 34% eran cirugías de emergencia y un 24,8% eran cirugías electivas. Las complicaciones pulmonares ocurrieron en el 51% de los casos y la mortalidad a los 30 días en estos pacientes fue del 38%, lo que es bastante alto. Este estudio fue seguido por una revisión de 715 artículos en los que participaron casi 3.000 pacientes y se analizó también la mortalidad posoperativa de los pacientes de la COVID, que alcanzó el 20%, y también se aumentó el tiempo de hospitalización de esos pacientes y la admisión en la UCI de estos pacientes. Diferentes asociaciones han hecho diferentes recomendaciones. Tenemos el Colegio de Cirugía Americano, que ha desarrollado las guías de selección de casos selectivos para cuidado quirúrgico, y también otros estudios, otras guías, perdón, para poder, que hablamos sobre la importancia de mantener el sistema de cuidados de emergencia en buen funcionamiento durante la pandemia de la COVID-19. En los últimos 6 meses han surgido preguntas en diferentes periódicos y diferentes revistas que intentaban analizar cómo se puede mantener o aumentar el volumen de cirugía de forma segura durante la pandemia. También los pacientes incluso se han hecho esa pregunta: ¿debería someterse a una cirugía electiva durante este periodo de pandemia? Lo que sí hemos conseguido desarrollar de forma rápida ha sido las pruebas de detección de la COVID-19, y la mejora de acceso a estos test y la disponibilidad de estos test ha facilitado mucho las cosas, porque permite que los pacientes puedan hacerse una prueba y ser admitidos a un hospital sabiendo que no tiene la infección y que allí no la van a coger. Las tasas, como iba diciendo, de infección en los hospitales de pacientes parece ser bastante baja, aunque la notificación de estos casos es inconsistente. Nadie quiere que se vea reflejado esto, estas malas noticias. Y también la mortalidad y la morbilidad, las tasas parecen que tampoco han cambiado en pacientes no infectados que han sido sometidos a cirugías urgentes o electivas en comparación con sistemas sanitarios en funcionamiento óptimo. En las primeras semanas de desarrollo de la COVID, los profesionales sanitarios se enfrentaron a grandes riesgos que se iban mitigando con el uso de protecciones personales, de EPIs, aunque al principio hubo una gran escasez. Supongo que todos estarán familiarizados con las imágenes que aparecen en pantalla. Se puede ver aquí las mascarillas, las N95 para aerosolización, también las salas de presión negativa. En el medio pueden ver estos escudos faciales que protegen prácticamente de todo. O
N95 también se puede tener un casco de presurización como el que se ve en la derecha. Uno de mis colegas de la Universidad de Pensilvania publicó un artículo de consenso, ya que se descubrió al principio que los anestesistas se encontraban a más riesgo de contraer la enfermedad por parte de los pacientes y por eso desarrolló una estructura de protección de nivel 1, 2 o 3, dependiendo de en qué lugar se ponía la anestesia y la aerosolización y del paciente y el procedimiento que se iba a realizar. Por supuesto, actualmente ya contamos con programas de vacuna, que es el siguiente paso y junto con los equipos de protección personal que van a poder proteger a nuestros profesionales sanitarios de forma bastante efectiva. ¿Y cuál es el papel que va a desempeñar la ERAS, que se desempeña a la hora de abordar este aumento de los casos atrasados de cirugía tras la pandemia de la COVID? Este artículo hace una revisión de por qué funciona la ERAS tras la cirugía. Se ha demostrado que reduce el tiempo de hospitalización, disminuye las diferencias, las complicaciones y mejora el resultado en general. Además, es incluso más importante ahora que sabemos que los recursos son limitados y que ahí va a haber grandes presiones económicas debido a la situación que va a desarrollarse. En resumen, la cirugía electiva ha sufrido retrasos en todo el mundo. Los pacientes que tienen COVID o que han tenido COVID durante su cirugía han tenido unas mayores complicaciones y mayores tasas de mortalidad. Los profesionales sanitarios que siguen las recomendaciones de protección personal y también que han sido vacunados tienen una tasa más baja de infección. Y hay que tener en cuenta que los protocolos ERAS siguen siendo importantes y son incluso más importantes ahora en la era de la COVID para reducir las complicaciones, el tiempo de hospitalización y mejorar los cuidados que se ofrecen en los sistemas sanitarios y tanto en cirugías selectivas como en cirugías de emergencia. Muchas gracias a todos por escucharme y estaré encantado de responder a sus preguntas. We'll take the Perfecto, ha questions. sido excelente, como siempre. En cuanto a las preguntas, se harán al final del webinario, así que ahora me gustaría pedirle a Matthew Perry, que es cirujano urólogo, que ahora actualmente trabaja en el Hospital Guildford, en the Royal Surrey, y nos va a hablar sobre la administración del protocolo ERAS durante la COVID. Hola, soy Matthew Perry. Soy cirujano urólogo en el Hospital de Guildford y les agradezco mucho la invitación para hablar sobre nuestra experiencia de la implantación de ERAS durante la COVID-19. Nuestro centro es el mayor centro de cáncer de próstata del Reino Unido. Somos un centro de derivación, seguramente el segundo servicio quirúrgico para cáncer de próstata del Reino Unido y el tercer centro de cistectomía más grande en el Reino Unido. Pero además de todo esto, para estar preparados ante la crisis que hemos sufrido, tuvimos que anticiparnos y al final toda esta anticipación se basó en personas, políticas y lugares. Por supuesto, también fue posible adaptarnos a las nuevas situaciones gracias a la flexibilidad y al soporte de gestión y técnico que recibimos, por supuesto. También nosotros pudimos aprovechar unas instalaciones médicas privadas justo al lado de nuestro hospital público y, por lo tanto, el uso de esta instalación médica supuso para nosotros una gran ventaja, que ya mencionaré más adelante. Bien, para que los pacientes no se acercasen al hospital por razones obvias, tuvimos muchas videollamadas. Aquí pueden ver los resultados de una encuesta que les hicimos. Y en general, tanto los pacientes como el personal sanitario, médicos y enfermeros y enfermeras, han estado bastante satisfechos con este servicio telefónico y siguen estando de acuerdo con el uso de esta tecnología para
ofrecer esa atención que se necesita de forma virtual. Los cambios iniciales a los que tuvimos que afrontarnos fueron que, por supuesto, teníamos que hacer pruebas PCR a los pacientes, además del TAC de tórax que se suele hacer como parte del preoperatorio. Sin embargo, en un par de meses, a partir de mayo, se dejó de hacer este TAC. La diferencia de nuestro centro en comparación con otros centros de Reino Unido es que nosotros a cualquier paciente que venía le hacíamos prueba de PCR, pero no solo a los pacientes, sino también al personal sanitario, a cualquier persona que trabajase en este centro especializado tenía que tener una prueba de PCR que se lo solía hacer todas las semanas. Y, por supuesto, este personal sanitario estaba separado de toda la situación que estaba ocurriendo en relación a la COVID-19. Como he dicho antes, utilizamos el hospital privado que está justo al lado del nuestro, ya que se encuentra unido al nuestro mediante un pasillo subterráneo. Y gracias a eso pudimos tener mucho espacio donde trabajar, donde estar más seguros, donde todo nuestro personal sanitario estuviese separado de ese ambiente que se vivía en el otro hospital con todos los pacientes de la COVID-19. Así que conseguimos mantener bien esa separación. Y estoy hablando de un grupo reducido de cirujanos y cirujanas, enfermeros y enfermeras, personal quirúrgico, que trabajaba en pequeños grupos de forma eficiente en un entorno limpio. Y para hacerlo, por supuesto, necesitamos un gran soporte administrativo. Tuvimos que construir infraestructura de forma rápida. Nuestros servicios robóticos tuvimos que trasladarlos en tan solo un par de semanas. Así que tuvimos que construir toda esta nueva infraestructura de forma tan rápida. Tuvimos que cambiar la maquinaria, los instrumentos, la forma de trabajar. Todos tuvimos que adaptarnos y también los pacientes aquí jugaron un papel importante porque incluso nos ayudaron en nuestras iniciativas para adaptarnos rápidamente al cambio y nos ayudaron mucho en ese sentido. Las operaciones suponían un peligro adicional debido a el contacto estrecho que hay que tener con los pacientes. La prehabilitación se realizó de forma virtual, sin embargo, la primera consulta queríamos hacerlo cara a cara en cuanto a la cistectomía, porque como ya he dicho, es una intervención delicada. Sin embargo, la evaluación que formaba parte del preoperatorio se realizó también cara a cara. Al principio también se evitó la laparoscopia debido al posible mayor riesgo que ésta podía tener. Pero lo más importante es que todo lo que realizamos lo hicimos con EPIs, a baja presión, se obtuvo un consentimiento por parte de los pacientes. La lástima es que no pudimos ofrecer formación a nuestros universitarios durante este periodo. Aquí tenemos la primera parte de la pandemia de marzo a junio comparado con otro trimestre del año anterior. Como pueden ver, el número de derivaciones de cáncer de próstata disminuyó considerablemente y creo que también ha ocurrido eso en otros países de Europa. Sin embargo, el número de prostatectomías robóticas realizadas aumentó sorprendentemente y también mejoró el tiempo desde la derivación hasta el diagnóstico, lo cual supone buenas noticias. En el número de implantes de braquiterapia también disminuyó un poco.
y debido seguramente a retrasos en el tratamiento. En cuanto al cáncer de vejiga, tenemos la situación contraria, ya que el número de derivaciones aumentó considerablemente, mientras que el de prostatectomías robóticas ejecutadas disminuyó. Pero como pueden ver, sí que los días hasta que se conseguía el diagnóstico se redujeron considerablemente. Así que, como ya he dicho, el diagnóstico mejoró y obtuvimos mejores resultados durante la pandemia de la COVID-19. En este periodo de tiempo intentamos realizar los procedimientos tan rápido como podíamos, pero sin obviar los objetivos del cáncer. Antes de la COVID estábamos en aproximadamente entre 80 y el 90%. Como pueden ver, durante la pandemia tuvimos un 85% de cumplimiento del objetivo de que el paciente recibiese el tratamiento a los 62 días de haber sido derivado por su médico de cabecera. Como ya he dicho, en la diapositiva anterior hemos visto que se redujeron el número de intervenciones quirúrgicas, pero tan solo en junio se realizaron 53, lo cual supone casi el 50% de las intervenciones que solemos realizar en un año, y lo conseguimos hacer en tan solo 30 días. Por supuesto, necesitamos mucha flexibilidad al inicio para poder adaptarnos a las nuevas situaciones y para maximizar las oportunidades. Y para ello necesitamos un gran soporte tanto de la gestión como soporte técnico para facilitar esta flexibilidad. Nuestros pacientes en este sentido también jugaron un papel muy importante, ya que no solo comprendieron la situación, sino que se quedaron tranquilos y consiguieron ayudarnos a afrontar los cambios que debíamos realizar. Así que al final aumentamos la capacidad quirúrgica y tuvimos un diagnóstico más rápido. A finales de julio ya la capacidad quirúrgica había recuperado unos niveles normales, más o menos. En cuanto a la duración de ingreso hospitalario, ha sido breve, igualmente que el proceso de la recuperación, que no se ha visto gravemente afectado por la pandemia, ya que conseguimos unos ingresos hospitalarios de media de 5 días aproximadamente para tratar este tipo de cáncer. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado. So, Mr. Perry, thank you for your excellent presentation. Señor Perry, muchas gracias por su excelente presentación. Ahora me gustaría presentarles a nuestras dos siguientes oradoras. La primera es Angie Balfour, que es enfermera en Edimburgo, en Escocia, y también es presidenta del grupo de enfermería de la ERAS Society. Y nuestra segunda oradora en esta sesión va a ser Valérie Ador, que trabaja en el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de Lausanne-Chuf, en Suiza. Es enfermera ERAS y ha formado a más de 16 equipos en la implementación de ERAS de todo el mundo. Ambas oradoras hablarán sobre la enfermería quirúrgica durante la COVID-19. Así que adelante, tienen la palabra. Hola a todos, yo soy Angie Balfour y justo con mi amiga y colega Valérie Ador vamos a hablar sobre el impacto de la COVID-19 y el impacto que ha tenido específicamente en la enfermería quirúrgica y en la ERAS, tanto en Edimburgo como en Lausanne, Suiza. Valérie, ¿nos puedes hablar de los últimos desafíos que has experimentado en los últimos 12 meses debido a la pandemia? Muchas gracias, Angie. Buenos días a todos. En la primera ola, la planificación, el programa de procedimientos quirúrgicos se vio alterado y durante la segunda ola, especialmente desde octubre,
se redujo en el hospital la actividad para poder aumentar la capacidad para pacientes de COVID. Todos los procedimientos quirúrgicos y las consultas no urgentes que no afectaban a la salud de los pacientes se pospusieron. También hay que tener en cuenta que los pacientes de cáncer pudieron ser operados durante un periodo de tiempo razonable, pero sin embargo la reducción de los quirófanos ha aumentado el tiempo de espera de otro tipo de cirugías. Los empleados se tuvieron que movilizar en primer lugar para para poder cubrir la segunda ola de la pandemia. Algunas intervenciones tuvieron que realizarse en otros hospitales socios del CHUV, que eran tanto públicos como privados. Sin embargo, las recomendaciones ERAS no pudieron implementarse en estos hospitales porque sus equipos no estaban formados en estos protocolos. Así que fue difícil para nosotros gestionar nuestras bases de datos y hacer un seguimiento de los protocolos ERAS en estos pacientes. También en cuanto al personal, hubo personal que reforzó los equipos de los servicios que necesitaban refuerzos, especialmente las unidades de cuidado intensivo. También el personal sufrió ciertos niveles de estrés en términos de organización, ya que a los empleados se les notificaba tarde sobre su día, sobre el plan que tenían para ese día y el departamento al que se les había asignado. Por último, también hay que tenerse en cuenta que el personal de enfermería se vio todavía más afectado durante la segunda ola. La falta de personal y el gran número de pacientes en comparación con la primera ola causó una fatiga adicional para aquel personal que estuvo desplegado en departamentos diferentes. Entre las olas, además, los equipos de enfermería médica no tuvieron mucho tiempo de descanso. En cuanto a los pacientes, se adaptó el cuidado. Todos los pacientes tenían que someterse a una prueba de COVID 48 horas antes de la hospitalización, lo que también les creaba un estrés adicional mientras esperaban a los resultados. Dependiendo de la situación clínica de los pacientes, se hacía un seguimiento a través de los teléfonos, ya sea por parte de los médicos como de las enfermeras. Sin embargo, a pesar de toda la situación, los pacientes seguían beneficiándose de los protocolos de la ERAS a través de las enfermeras y podían compartir sus preocupaciones con mis compañeras respecto a la COVID u otro tipo de situaciones. Durante la primera y la segunda ola se suspendieron las visitas familiares y esto probablemente añadió también cierta ansiedad en los pacientes y también en nuestras enfermeras que tenían que ofrecer soporte psicológico a los pacientes y a las familias, especialmente a los que se encontraban en las unidades de cuidados intensivos. Por último, en términos de investigación, mucho del trabajo de investigación se tuvo que suspender. La mayoría de las investigaciones tenían que ver con la COVID-19 y lo mismo ocurrió con las formaciones del hospital. Por ejemplo, en mi departamento, las nuevas enfermeras, mis nuevas colegas no recibían formaciones de los protocolos ERAS, así que resultó difícil implementar las recomendaciones de forma eficiente. ¿Y qué hay sobre ti, Angie? ¿Cómo han sido los últimos 12 meses para ti, para tu equipo? Bueno, no te sorprenderá saber que nuestras experiencias han sido bastante similares. La mayoría de nuestras operaciones electivas se pospusieron, excepto las de cáncer. Las investigaciones que no fuesen relacionadas con la COVID se suspendieron, las consultas personales también. También incluso las personas dejaron de ir a sus médicos de cabecera, a urgencias. Se transmitió desde el principio un mensaje a la población que les decía que intentasen alejarse de los sistemas de sanidad para preservar su funcionamiento. Y al final las personas también tenían miedo y esto luego ha tenido consecuencias posteriormente con respecto al retraso en el tiempo de respuesta y también tendrá una consecuencia en el aumento de los tiempos de esperas. Algunos pacientes, en mi caso, fueron designados como pacientes verdes y fueron operados en otros hospitales dentro de Edimburgo.
Sin embargo, los pacientes más graves siguieron tratándose y gestionándose en el principal hospital de Edimburgo, en mi hospital. Obviamente, las personas que tenían más comorbilidades y estaban a mayor riesgo se trataban en aquellos lugares donde había unidades de cuidados intensivos disponibles. Es cierto que la primera ola se trató a los pacientes de cáncer de forma bastante urgente y en la segunda ola incluso aumentamos nuestra carga de trabajo casi hasta niveles normales, especialmente en cáncer y en cánceres colorectales. De hecho, ahora todos estos pacientes se gestionan en el hospital principal y eso facilita que yo pueda aplicar los protocolos ERAS. También, como has comentado, tienen que haber dado 2 pruebas negativas de COVID, pero es cierto que al estar encerrados en casa no se han podido mover estos pacientes tanto como nos gustaría y los resultados no se han podido optimizar tanto como nos gustaría, porque siempre les decimos que tienen que estar los más activos posibles, pero al final no podían salir a la calle, así que ha sido un desafío a este respecto. Durante la primera ola, el primer en los hospitales teníamos los mismos cirujanos, pero no los mismos anestesistas, así que era también difícil aplicar los ERAs por este motivo. Yo sí que pude hacer un programa de inducción ad hoc en ese hospital y tuve suerte de trabajar ahí en ese otro hospital una vez a la semana para poder garantizar que los pacientes recibieran los mejores cuidados y los protocolos ERAS. En ese momento no podíamos recopilar datos, pero sí que nos aseguramos de que hubiese el mismo seguimiento, de que se siguiesen los mismos mecanismos. Y bueno, parecido a lo que nos has comentado, las investigaciones que no eran relacionadas con el COVID se detuvieron. También hubo diferentes despliegues de personal. Yo empecé a trabajar en ámbitos diferentes al quirúrgico, lo que ha sido interesante. También ha habido diferentes segmentaciones del hospital con pacientes COVID, con pacientes no COVID. También se ha accedido la capacidad de los hospitales, así que muchas áreas de recuperación se han convertido en áreas de cuidados intensivos. Mucho personal se ha tenido que desplegar en diferentes departamentos y ha habido mucho estrés. Así que nuestro objetivo, nuestro enfoque al final ha cambiado durante la pandemia y temporalmente se han dejado de lado algunos aspectos como los protocolos ERAS. Pero como has dicho, Valerie, en cuanto se ha retomado la cirugía, hemos podido retomar estos protocolos que sabemos que funcionan. Y en cuanto hemos podido retomar estos casos, hemos podido dedicar tiempo extra a estos protocolos para asegurarnos de que tenemos los resultados que queríamos. La prioridad, por supuesto, ahora es que las personas puedan recibir su operación lo antes posible, que participen dentro del programa ERAS tanto como puedan. Y al final sí que sabemos que de retrasar estas cirugías pueden tener consecuencias en los pacientes. Yo, de hecho, ya estoy viendo pacientes con síntomas obstructivos graves que no habrían desarrollado si hubiesen recibido atención antes. Un aspecto positivo que sí que he visto durante la pandemia es nuestra capacidad de cambiar las cosas y adaptarnos rápidamente a los cambios y todos tenemos el mismo objetivo. Hemos podido desarrollar clínicas virtuales, hemos abierto otros departamentos, hemos movido al personal, hemos promovido programas de vacunación masivos aquí en Reino Unido. Hemos enviado también un mensaje bastante claro a la población sobre cuál era su tarea, su trabajo. Así que imaginemos lo que podríamos conseguir si este precedente se aplicase también a la hora de aplicar ERAS a todos los pacientes, asegurarnos de que todos cumplen las directrices, de que trabajamos todos juntos para alcanzar los mismos objetivos. No sé, estoy un poco haciendo una lluvia de ideas, pero ¿cuáles han sido las prioridades para ti? ¿O cuáles son las cosas que crees que han cambiado? Sí, estoy de acuerdo contigo. Si hago un resumen breve, nuestro hospital también se ha tenido que organizar de forma muy diferente rápidamente. La reducción de cirugías ha hecho que el personal haya tenido que empezar a trabajar en otros departamentos. Y es cierto que ha sido difícil implementar los protocolos ERAS, pero también hay, si miramos los aspectos positivos de esta pandemia, como estabas diciendo, podemos decir que la ERAS es una ventaja que nos permite que los pacientes se recuperen más rápido después de la cirugía y que hace que los pacientes también puedan
conseguir de nuevo su autonomía de forma rápida. También creo que hemos conseguido desarrollar una nueva forma de comunicación a través de Internet, por ejemplo, y creo que esto es un aspecto muy prometedor de cara al futuro y que estamos aprendiendo mucho en esta pandemia sobre cómo tratar a nuestros pacientes en el futuro con los protocolos ERAS y los beneficios de la ERAS. En este sentido, muchas gracias, Valerie. Ha sido un placer hablar contigo. Cuídate. Muchas gracias, Angie. Cuídate. Adiós. Muchas gracias, Angie y Valerie, por esta doble presentación. Parece sorprendente ver que las situaciones de los dos países han sido muy similares en los dos servicios de enfermería. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa en la que vamos a ver cómo se ha gestionado la COVID-19 con referencia al programa ERAS en diferentes partes del mundo. Y el primero que va a hablar de ello es el doctor Kwang Yen Hao, del Hospital Tan Tock Seng de Singapur, que nos va a hablar sobre la perspectiva de Singapur. Buenos días o buenas tardes a todos. Es un privilegio hablar en este webinario ERAS. Soy Kwang Yen Hao, un cirujano colorectal de Singapur. Y en los siguientes minutos voy a hablar sobre la perspectiva asiática y sobre Singapur y cómo hemos seguido aplicando ERAS durante esta pandemia. Además, en nuestro hospital somos el centro de infecciones, de enfermedades infecciosas del país, por lo que tuvimos más del 50% de los pacientes COVID de todo el país que requirieron ingresos hospitalarios, para lo cual tuvimos que cortar bastantes servicios. La cirugía no esencial fue uno de los primeros servicios que se vieron afectados, ya que se vieron aplazadas o canceladas. En el pico de la pandemia, los servicios de cirugía electiva se vieron reducidos en un 70%. Todas aquellas cirugías que no presentaban un peligro para la vida de los pacientes se vieron afectadas. Por ejemplo, la cirugía colorectal y la de reemplazo de rodillas sufrieron una reducción del 25 y el 40%. Como consecuencia directa de los quirófanos cerrados, el 60% aumentó en un 60% el tiempo de espera en cirugía de cáncer colorectal y un 50% en cirugía de reemplazo de rodilla. Estas alteraciones en los flujos de trabajo de ERAS debido a la COVID-19 se debieron a la redistribución del personal sanitario a pabellones COVID o plantas COVID. Esto significaba que los pacientes de ERA debían recibir cuidados en pabellones por personal sanitario que no había recibido formación en este protocolo. Por otro lado, durante los últimos 5 años que llevamos implantando el programa ERAS en nuestro hospital, ha ido madurando y hemos tenido un cumplimiento del 60 al 70%. Pero debido a la pandemia que hemos vivido, hemos tenido una caída de aproximadamente el 2% en el cumplimiento del protocolo ERAS de 2020 a 2019. Durante el pico de la COVID-19 observamos la reducción del cumplimiento de todas las fases de la atención perioperativa, que coincidió con el cierre de plantas quirúrgicas y la redistribución de personal sanitario. Se notó especialmente en la fase posoperatoria. Pero de forma más importante me gustaría mencionar que tiene correlación con las complicaciones posoperatorias de 2020, donde hemos observado que hubo un aumento de la tasa de complicaciones generales en el mismo periodo que coincide con el cierre de quirófanos y la redistribución de personal sanitario. La tasa de complicaciones cayó en la segunda parte del año cuando los servicios quirúrgicos volvieron a la normalidad. De los datos que hemos podido observar en 2020, podemos decir que se sigue pudiendo aplicar el protocolo ERAS incluso en momentos de crisis y que seguimos teniendo buenos resultados y buen cumplimiento
pero sí que debemos reconocer que las alteraciones en los flujos de trabajo ERAS pueden afectar al cumplimiento de los objetivos. Algunos de los objetivos de mitigación que nos han ayudado a mitigar el impacto de la COVID-19 en nuestro programa incluye un programa ERAS que lleva implementado en nuestro hospital desde hace 5 años, lo que nos ha ayudado a crear una cultura de concienciación sobre el programa, y no solo la división quirúrgica lo conoce, sino también el resto del hospital. Por lo tanto, existe un liderazgo colectivo e incluso tenemos cirujanos senior que se han ofrecido a cubrir la falta de personal especializado en este programa. También aprovechamos la oportunidad ya que se vio reducida la carga quirúrgica, para realizar cursillos de refresco sobre este programa, y al mismo tiempo estuvimos formando otros centros en todo Asia de forma online para implementar este programa ERAS. Por último, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Bueno, pues en primer lugar hemos visto que las alteraciones a los flujos de trabajo establecidos y a los equipos establecidos pueden alterar el equilibrio de los sistemas que funcionan bien. Por lo tanto, para mitigar el impacto de estas alteraciones durante una crisis parecida, necesitamos cultivar un ecosistema ERAS que dependa menos de individuos o equipos especializados. Una buena manera es empezar introduciendo el concepto de la atención perioperativa a principios de la formación médica o enfermera. En segundo lugar, reconocemos la importancia de continuar recopilando información y realizando auditorías. Necesitamos hacerlo de forma eficiente y más inteligente. No hay forma fácil de hacerlo, pero esto es vital para la sostenibilidad a largo plazo de nuestro programa. Por último, me gustaría sugerir que como sociedad ERAS, quizá debamos intentar que desaparezca la noción de pacientes ERAS y no ERAS. Como víctima de su propio éxito, ERAS quizá haya creado la dicotomía que hace la distinción entre la atención ERAS y no ERAS. Y los pacientes ERAS es posible que estén recibiendo recursos que iban a ser asignados a pacientes no ERAS, lo cual no es el objetivo del programa ERAS. Sin embargo, tenemos que centrarnos en el objetivo de conseguir que ERAS sea el protocolo que se aplique a todos los pacientes y no solo a un grupo reducido de ellos. Como conclusión, es posible y es importante que continuemos aplicando prácticas ERAS durante la pandemia. Esto se consigue gracias a un liderazgo colectivo y a un sentido de propiedad del programa, que es vital durante una crisis. Además, debemos mejorar la eficiencia y depender menos en personal sanitario específico para la recopilación de datos. Por último, un ecosistema ERAS establecido que es resiliente ante las alteraciones se puede implementar en todos los casos de cirugía. Muchísimas gracias, doctor Kang Yong-han. Ha sido muy interesante ver como una perspectiva de la COVID-19 de Asia. Ahora me gustaría presentarles al profesor Nicolás de Martins, que es profesor de cirugía y presidente del Departamento de Cirugía en el Hospital Universitario CHUV de Lausanne, Suiza. También es presidente del programa de implantación ERAS y su presentación de hoy se llama COVID y ERAS en Suiza. Va a darnos la perspectiva europea. Adelante, profesor. Hola a todo el mundo. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes, aunque solo pueda ser de forma virtual. En este webinario de ERAS les voy a mostrar algunas cifras de Suiza y de la forma en que pudimos aplicar ERAS para mejorar los resultados quirúrgicos. En esta diapositiva ven algo que conocerán muy bien. A principios del año pasado, en febrero, tenemos el número de casos mundiales y de fallecimientos mundiales. Bien, en este caso, desde hace un año en Suiza hemos tenido 500.000 de casos con casi 10.000 fallecimientos. Y en los últimos 20 días se puede apreciar que el número de casos está disminuyendo, pero estamos lejos de volver a la normalidad. En Suiza la población es de 8,6 millones de habitantes. Hemos tenido una mortalidad de 1,64, lo cual no es una mortalidad baja para esta enfermedad en comparación con otras tasas. Aquí pueden ver los casos que tuvimos de COVID en nuestro hospital en la
en el principio de la primera ola, exactamente hace un año, a finales de febrero, vemos que tuvimos casi 150 pacientes a la vez en nuestro hospital, lo que representa aproximadamente el 10% de nuestra capacidad hospitalaria. Esto se duplicó en la segunda ola, cuyo pico se produjo en noviembre. En noviembre tuvimos casi 300 casos de pacientes a la vez en nuestro hospital, lo que representa un poco más del 20% de nuestra capacidad hospitalaria. En esta diapositiva pueden ver las tasas de fallecimiento, de mortalidad en la primera y en la segunda ola. Como pueden ver, la segunda ola duró más tiempo y tuvimos más fallecimientos, pero de la primera ola aprendimos las consecuencias que tenía el cambio en la programación quirúrgica. Para aquellas personas que piensen que no ha habido un gran exceso de mortalidad producido por la COVID-19, tengo esta diapositiva. Aquí tenemos la mortalidad prevista para Suiza, que va variando cada semana, y aquí pueden ver las muertes en exceso que se produjeron tanto en la primera ola como en la segunda ola. Así que definitivamente tuvimos un exceso de mortalidad en Suiza, como seguramente haya ocurrido en el resto del mundo. Si comparamos la primera y la segunda ola, podemos constatar dos cosas. Lo primero, que la primera ola fue fuerte, nos vimos muy afectados, tuvimos mucho miedo porque estábamos viendo lo que ocurría en China, en el norte de Italia, con la gente haciendo cola fuera de los hospitales desbordados y todas las UCIs ocupadas. Así que bloqueamos nuestro calendario quirúrgico y después les contaré qué ha ocurrido exactamente. Bien, en cuanto a la segunda ola, esta fue mucho mayor que la primera y su disminución ha sido más paulatina. Pueden ver que hoy, el día en el que estoy grabando el vídeo, es 23 de febrero y acabamos de bajar de la cifra de 100 pacientes, pero es que tenemos aún 100 pacientes de COVID en el hospital. Bien, también en esta diapositiva tienen que ver que en la segunda ola la evolución ha sido el del menos 1,1%. Sin embargo, en la primera la disminución por 10 días era del menos 4%. Por lo tanto, la reducción del número de casos de COVID de la segunda ola ha sido mucho más lenta. Como consecuencia, hemos tenido que aumentar de forma drástica el número de camas que tenemos en UCI y reducir drásticamente, lo cual ha supuesto un gran problema, el número de quirófanos, que han pasado de 16 a 6. Así que la actividad quirúrgica se ha visto reducida de un 100%, bueno, en realidad la cifra era 105%, a un 30%, con ciertas variaciones en función de la especialidad quirúrgica de la que estemos hablando. Si ahora nos fijamos en la primera ola, solo para cirugías digestivas tuvimos una reducción del 43%. Se redujo la capacidad quirúrgica, pero se aumentó el número de horas que se podía explotar, por así decirlo, utilizar los quirófanos. Los anestesistas y los cirujanos tuvieron que pasar a pabellones, a otras salas, otras plantas para poder atender a pacientes de COVID en vez de realizar intervenciones quirúrgicas. Como pueden ver en este estudio que tienen en pantalla, se ha constatado que en todo el mundo hay unas 40 millones de intervenciones que se han visto retrasadas. Bien, y aquí es donde el programa ERAS puede desempeñar el papel más importante para mejorar las intervenciones quirúrgicas. Y para ello necesitamos una estrategia. Una estrategia, por definición, es la planificación de una acción. Tenemos una estrategia quirúrgica que forma parte de la gestión global del paciente. Tenemos la estrategia de
de cada paciente y también tenemos la estrategia perioperativa. En cuanto a la estrategia quirúrgica, estamos hablando de la cirugía y de las técnicas, las maneras en que se va a realizar la operación, dónde, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar. Cuando hablamos de la estrategia de la gestión del paciente es multidisciplinar porque hablamos con radiólogos, oncólogos, etcétera. Este es el primer paso del protocolo ERAS. Y después, si vemos la estrategia perioperativa, tenemos ERAS como la definición de la estrategia perioperativa, que es la gestión global del paciente con anestesistas, cirujanos y personal de enfermería. Así que si hablamos de la COVID-19, cirugía y ERAS, sabemos que ERAS disminuye las complicaciones operatorias en un 20 o 50%, lo cual es muy importante porque cuando se aplica el protocolo ERAS a pacientes de páncreas o de hígado, estos pacientes no acaban en la UCI, lo cual es muy importante porque durante esta pandemia de la COVID-19 hemos tenido una creciente necesidad de utilizar UCIs, camas de UCI. Por otro lado, ERAS también disminuye el coste y la duración de los ingresos hospitalarios de los pacientes. Como ustedes bien saben, ERAS es una estrategia quirúrgica global que ha supuesto una gran mejoría de las prácticas quirúrgicas en todo el mundo. Les voy a mostrar ahora las cifras del protocolo ERAS en nuestro hospital para mostrar la eficiencia del programa. Como pueden ver, aquí tenemos cáncer colorectal, de páncreas, liver y condiciones gastrointestinales. Como pueden ver, se ha visto disminución en las complicaciones, en el coste y también en la duración de los ingresos. Lo que también es muy importante es que se han ahorrado costes. Algo muy interesante para el servicio de enfermería, especialmente en estos momentos en los que existe cierta escasez de... lo que estoy mostrando en pantalla en realidad es el coste. Bueno, no pasa nada. Aquí, como pueden ver, hemos tenido un gran ahorro por paciente en nuestro hospital. Por otro lado, lo que iba diciendo antes es que durante este periodo de tiempo en el que existe cierta escasez de personal de enfermería, hemos disminuido la carga de trabajo en pacientes colorectables, no lo hemos medido en otras especialidades, en 45 minutos menos al día, lo cual es increíble. Pero este solo pertenece a nuestro departamento, porque además también hemos tratado con el protocolo de ERAS a pacientes de problemas pulmonares, urología, ginecología, etcétera. Así que los 8 millones de dólares que ven es el ahorro solo de mi departamento, pero el global del hospital es de 13 millones de dólares y también hemos ahorrado 16.000 camas de UCI. Sin embargo, no podemos relajarnos. Tenemos que contar con desinfectante de manos, con mascarillas, distancia social, vacunas siempre que se estén disponibles. Debemos aplicar el protocolo ERAS en la actividad quirúrgica y, por supuesto, debemos seguir teniendo mucha precaución. Me temo que a veces la medida que tenemos para trabajar contra la COVID-19 no son tan eficientes como podrían ser, lo cual es una pena, pero sin embargo intentaremos, estoy seguro de que conseguiremos tumbar a esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, Nicolás, por compartir la perspectiva suecia con nosotros. Y después, como he dicho antes de las presentaciones, tendremos tiempo para hacer preguntas. Ahora vamos a hablar sobre la perspectiva de África y voy a invitar al doctor Ravi Odit, que es el líder africano del programa Global Surgery en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Muchas gracias por la invitación. Brevemente voy a hablar de la perspectiva de África antes del COVID, el impacto del COVID
y las futuras oportunidades que tenemos. Sudáfrica es una población de 59 millones. Actualmente un 30% está desempleado y tiene una crisis económica. Además, de acuerdo a calificaciones internacionales, los bonos de Sudáfrica han sido calificados como bonos basura. Las principales cargas sanitarias en Sudáfrica son la VIH, las urgencias, enfermedades transmisibles y no transmisibles. Desde que se inició la COVID y gracias a los tratamientos antirretrovirales se ha visto que las enfermedades transmisibles y el VIH han disminuido mientras que las otras enfermedades han aumentado. Muy pocas personas tienen acceso en países africanos a un cuidado médico de calidad. Durante la primera ola del año pasado, llegamos a 1 millón de casos con 50.000 muertes. Si hacemos una visión global de lo que ocurre en África en comparación con Europa, parece que a África le ha afectado menos la pandemia, pero si analizamos los datos en detalle, sí que surgen algunas preguntas. En primer lugar, es que hay un gran número de muertes adicionales en comparación con otros años que siguen sin explicarse y que probablemente sean causadas por la COVID. Hay incluso países en África que niegan la existencia de la COVID y tampoco existen sistemas de notificación estandarizados. Solo en 8 países de 54 hay un sistema obligatorio de registro de muertes. Se espera que la economía se contraiga en un 50% durante este periodo de pandemia. La pregunta es si vamos a recibir financiación para planes de cobertura médica o planes nacionales de cirugía, obstetricia y anestesia. Se calcula que hasta 2025 no volveremos a niveles previos a la pandemia. Además, debido a las operaciones electivas canceladas, cada vez mayor número de personas necesitarán de los servicios sanitarios. Y por primera vez en la historia, gracias al confinamiento provocado por la COVID, los casos de urgencias han disminuido a niveles históricos. En cuanto a los aspectos positivos de la COVID, también es cierto que los profesionales están más receptivos a cambios, a nuevas ideas. También el enfoque en equipos y el trabajo como grupos se está enfatizando y el compromiso con el desarrollo de planes nacionales de coberturas médicas o planes nacionales de cirugía, obstetricia y anestesia están siendo importantes, así como también el inicio de la campaña de vacunación. En cuanto a la situación antes del COVID en África, ya teníamos retrasos de casos quirúrgicos y anestésicos, resultados bastante pobres, falta de datos y una economía frágil. Además, el COVID está teniendo un impacto que va a ser devastador, pero como aspecto positivo, todas las partes involucradas están receptivos a hacer cambios positivos y a empezar a trabajar de forma colectiva. También creo que la ERAS puede ofrecer una solución importante para abordar esta situación. Para conseguir la implementación de las ERAS necesitamos la colaboración de instituciones académicas y del sector privado, así como de financiación inicial. Esto va a ser muy importante para desarrollar las diferentes directrices en países de renta media y baja. También se están adaptando programas de implementación ERAS a entornos virtuales basados en páginas web para reducir costes y aumentar el alcance. Y se están creando redes de colaboración en África y en países de renta media baja, también en conjunto con la ERAS Society, la Organización Mundial de la Salud y la Global Surgery Foundation. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dr. Odit, por la presentación. Es siempre muy interesante escuchar los resultados de la COVID-19 en Sudáfrica. El siguiente orador va a ser el profesor Greg Nelson. Él es el director de oncología del Tom Baker Cancer Institute en Calgary, en Alberta, Canadá.
también es el secretario de la Sociedad ERAS y, sin más dilación, profesor Nelson tiene la palabra. Muchas gracias por la oportunidad de presentarles hoy la perspectiva de Norteamérica. Como podemos ver en los titulares que aparecen en pantalla, la COVID-19 ha tenido un gran impacto en los casos quirúrgicos en Norteamérica. Muchas operaciones se han retrasado. También los pacientes se han preguntado si deberían someterse a cirugía electiva durante la pandemia, y también han surgido preguntas con respecto a si cirugías urgentes como las cirugías de cáncer si van a continuar realizando o no. ¿Cómo de grave es el problema? En Canadá, de donde yo vengo, este estudio de la revista de la Estación Médica de Canadá tenía como objetivo estimar el volumen del retraso de casos quirúrgicos en Ontario, la provincia más grande de Canadá. Básicamente, entre marzo y junio de 2020 se estimó que los casos retrasados eran de 148.000 cirugías y se estimó que recuperar todos esos casos tardaría 84 meses para volver a niveles prepandémicos. Además, se indica en este estudio que se requeriría un rendimiento semanal de 717 pacientes que requerirían 719 horas en quirófano, 275 camas en planta y 9 camas en UCI, lo que no es una cifra insignificante. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo es el problema en Estados Unidos? La compañía consultora McKinsey Company realizó este estudio tras entrevistar a 25 sistemas hospitalarios en Estados Unidos en julio de 2020, que representan colectivamente el 25% de todas las camas hospitalarias de Estados Unidos. Los profesionales encuestados dijeron que había habido una disminución del 35% de los volúmenes quirúrgicos en ese periodo de entre marzo y julio de 2020 en comparación al año anterior. Obviamente, los sistemas sanitarios son diferentes entre Canadá y Estados Unidos, por lo que básicamente desde el punto de vista financiero se indicó que esta reducción de volumen de procedimientos electivos tendría un impacto de 200.000 millones de dólares en pérdidas financieras para los hospitales y sistemas sanitarios durante ese periodo. También se examinó en este análisis las barreras a la hora de aumentar el volumen de cirugías electivas para abordar el problema. Así que aquí se pueden ver algunas de las razones principales por las que se ha indicado que sería un desafío aumentar el volumen de cirugías. El principal desafío era la escasez de personal, también la disponibilidad de camas para pacientes hospitalizados, la capacidad de los quirófanos, la disponibilidad de pruebas para detectar COVID y también si analizamos los protocolos ERA, sabemos que podría servir para resolver algunos de estos problemas, como la poca disponibilidad de camas hospitalarias. Es decir, se podría aumentar la capacidad y el rendimiento de los hospitales con la aplicación de estos protocolos ERA. También se preguntó a los encuestados sobre acciones particulares que habían realizado los últimos 3 meses para aumentar el rendimiento quirúrgico, y respondieron a aumentar las horas de operación cada día, también contactar proactivamente a pacientes para evitar cancelaciones a última hora, también a optimizar el tiempo de hospitalización de los pacientes. De nuevo, sabemos que los protocolos ERAS es algo que puede abordar este último problema. Por último, el Colegio Americano de Cirujanos ha ofrecido un gran número de recursos disponibles para abordar el problema de la cirugía y la COVID-19. Este es un ejemplo, hoja de ruta para mantener cirugías esenciales durante la pandemia de la COVID-19. En este ejemplo en concreto, que aparece en su documento, sobre la fase cuarta, la fase posoperativa, se dice que estandarizar protocolos para optimizar el tiempo de hospitalización y disminuir las complicaciones, y mencionar específicamente los protocolos ERAS como solución potencial. Muchas gracias a todos y estoy deseando participar en el debate que tendrá lugar después. Muchas gracias, Greg. Vamos a pasar a la última parte a la última presentación de la sesión. Voy a presentarles al doctor Adrián Álvarez, que es cirujano
en Buenos Aires y también es el presidente de ERAS en los países de Latinoamérica. Adrián tiene la palabra. Buenos días. Les voy a explicar hoy cuál es la situación en Latinoamérica. También comentaré algunas de las experiencias que hemos vivido durante esta pandemia y terminaré la presentación con algunas conclusiones. Latinoamérica tiene una población de 650 millones de personas. 250 millones de personas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y 100 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares al día, lo que significa que se encuentran en una situación de pobreza extrema. 500 millones de personas, perdón, forman parte de grupos vulnerables. Esto significa que esas familias dependen totalmente del salario que obtienen a partir de su trabajo. Por ello, si pierden su empleo, entrarían casi inmediatamente en el grupo de la pobreza. Estas cifras tan catastróficas son de antes de la COVID, así que imaginen lo desesperante que va a ser la situación después de la pandemia. Crisis económicas crónicas, ineficiencia, altos niveles de corrupción, falta de liderazgo y falta de compromiso social llevan al colapso de los sistemas sanitarios. Aquí se pueden ver imágenes de hospitales reales de Latinoamérica antes de la COVID. Las consecuencias de la pobreza, la desigualdad y la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, como necesidades sanitarias, lo que generan son estallidos sociales y estallidos violentos, como se puede ver en el mapa de a continuación. La pandemia también ha sido una oportunidad para promover cambios y para adaptarnos mejor a nuevos desafíos. Un ejemplo es lo que ha ocurrido con los programas de implementación en Latinoamérica. En marzo de 2019, estaba listo para volar a Brasil para empezar un programa de implementación. Luego tenía que volar a Uruguay para implementar el programa en una nueva unidad en Montevideo. El seminario en Brasil se canceló y al día siguiente las fronteras entre Argentina y con Argentina también se cerraron. Por supuesto, la implementación en Uruguay se canceló. Entonces, después de que pasase el check-in inicial, empezamos a pensar en cómo podíamos gestionar la situación. Nos dimos cuenta de que no íbamos a poder viajar durante un gran periodo de tiempo y que no íbamos a poder hacer formaciones en persona. Por lo tanto, teníamos que buscar una forma de hacer las formaciones online. Tuvimos que crear una herramienta que fuese efectiva, realista y asequible para todos. Fue crucial para nosotros encontrar a líderes capaces de enfrentarse a estos proyectos de gestión de cambio en medio de una pandemia nunca vista antes. Y por último, necesitamos un fuerte compromiso de todas las personas involucradas en este proceso. Acabamos rápidamente estas formaciones en las diferentes unidades y como resultado hemos podido ver una reducción en los tiempos de hospitalización de entre el 30 y el 40%. También los cumplimientos han aumentado del 35% en la fase pre-ERAS hasta el 70-90% después de esta formación en protocolos ERAS. Se estima también que los ahorros debido a la cancelación de vuelos a hoteles, etcétera, han sido de $14.000 en Brasil y de $5.000 en Uruguay en comparación con las formaciones en persona que hacíamos antes. Esto es solo un ejemplo de cómo se pueden encontrar soluciones incluso en situaciones adversas. Si tenemos concienciación, liderazgo, compromiso y eficiencia. Así que como conclusión, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un diagnóstico para saber cuáles son los problemas y cómo se pueden gestionar esos problemas. Necesitamos un método efectivo para resolver esos problemas. Necesitamos un plan que nos permita saber cómo se puede implementar este plan a nivel continental y también necesitamos formación y supervisión de las unidades.
ERAS es un sistema que cuenta con todas estas características. ERAS puede ser la solución y necesitamos un sistema como ese para poder cubrir a todos los pacientes de nuestra región. Necesitamos compasión y ecuanimidad. En otras palabras, empatía y no discriminación. Nuestro objetivo es ofrecer un acceso oportuno para todos a cirugías asequibles y seguras. Muchas gracias. So, thank you, Professor Alvarez, for your Pues muchísimas gracias, profesor Álvarez, por su presentación tan interesante. Vamos un poquito más tarde, así que propondría que lo alargásemos 10 o 15 minutos porque tenemos seguro que unas preguntas muy interesantes. Así que ahora voy a invitar a todos nuestros panelistas que son miembros del comité ejecutivo de la ERA Society. En primer lugar, voy a presentar a Tom Wainwright de Reino Unido, a Ulf Gustafsson de Suecia, Chris Jones de Reino Unido, Bill Fawcett, también que es anestesista también de Reino Unido. En fin, me gustaría ceder la palabra en primer lugar a Dailip Lobo, porque creo que tiene alguna pregunta que hacernos. Sí, me gustaría hacer alguna pregunta. Hemos hablado de procedimientos que pueden mitigar el daño a los pacientes, pero ¿qué se ha hecho en sus hospitales locales para reducir este riesgo en los profesionales sanitarios? ¿Alguno del panel que quiera contestar? I can start off. I think that in Sweden, I think the Yo issue también. Creo que aquí en Suecia, por lo menos en la primera fase, el problema era la disponibilidad del material de protección. Hubo un gran debate al respecto al principio. Y realmente era uno de los problemas principales, pero me gustaría escuchar ahora qué ocurrió en en otras regiones, quizá, no sé, Asia. Kang-Young, ¿te atreves a responder? Hola, hola a todos. Sí, creo que la ansiedad que sufrió el personal sanitario fue muy elevada al principio de la pandemia, pero a medida que avanzamos y ya conseguimos el equipo necesario de protección, los EPIs, y toda la limpieza, higienización y desinfectación necesaria, pues tanto los pacientes como el personal sanitario se quedó más tranquilo especialmente nuestro personal sanitario a la hora de realizar sus funciones, sabiendo que no iban a contagiarse. Y quizá yo pueda explicar la situación de Países Bajos, en los que diría que una ventaja nuestra ha sido la gran cantidad de pruebas que hemos realizado a pacientes, pero no solo a pacientes, sino también a los profesionales sanitarios. Fue un problema al principio, pero a medida que pasaron las primeras semanas de la primera ola, ya conseguimos superar este problema. Pero al principio sí que fue un gran problema poder abarcar todas estas pruebas a nivel nacional. ¿Y quieres añadir algo? Sí, sí. Creo que aquí tenemos una perspectiva muy interesante. Ya estamos, ya estamos muy familiarizados con la COVID y muchos de nuestros equipos quirúrgicos quieren seguir trabajando. Así que los ejecutivos locales dicen que tenemos que concentrarnos en la COVID, en los equipos quirúrgicos quizá puedan ofrecer apoyo en las actividades ERAS, así que realmente tuve que ponerme firme y decir que teníamos que trabajar juntos para que nuestros equipos ERAS pudiesen volver a sus actividades. Es muy interesante ver cómo anticipar los cambios. Muchas gracias. Otra pregunta del
público es que el protocolo ERAS está muy bien implantado en algunos servicios, pero en cambio en otros, como en traumatología y ortopedia, no está tan establecido. ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Oli, quizá... Ah, tiene el micrófono apagado. Ah, perdona, perdona. Bien, acaban de publicarse unas directrices para las operaciones de reemplazo de rodilla, por ejemplo. Es decir, que este protocolo se está implantando en diferentes especialidades quirúrgicas y de hecho acabamos de publicar uno de los estudios sobre la paroscopia que se va a publicar dentro de poco. Parece que estamos todos trabajando en esa dirección y también se va a aplicar cada vez más a los servicios de traumatología. En mi opinión, creo que es una muy buena opinión, porque la traumatología representa un gran número de las intervenciones quirúrgicas y creo que lleva como una especie de retraso de unos 10 años en comparación a las especialidades en las que sí que se ha implantado el programa ERAS, pero a partir de ahora parece que ya existe un consenso establecido para seguir moviéndonos en esa dirección. Efectivamente, creo que mucha parte de la inspiración viene de Dinamarca, donde han organizado esto de una manera muy específica y creo que a Henry Kellett también deberíamos rendirle tributo en este sentido, porque ha trabajado mucho en este campo. Simplemente me gustaría añadir, quizá desde un punto de vista práctico, siempre estamos enfatizando que lo importante no es solo tener un protocolo. Si existe un programa bien establecido, por ejemplo, para cáncer colorectal o cáncer o ciertas complicaciones gastrointestinales, es más fácil que madure en un servicio específico que después se pueda trasladar a otros servicios. Es lo único que quería mencionar. Yo tengo una pregunta para los panelistas y también para los oradores que han participado. En la primera ola pudimos constatar que en 2 o 3 semanas nuestros sistemas sanitarios cambiaron completamente. Así que la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta gestión del cambio que tuvimos que realizar en tan solo 2 o 3 semanas? Podamos quizá extraer algunas lecciones aprendidas en cuanto a la implantación del programa ERAS de manera global. Bueno, no sé si lo preguntas quizás a algún representante de Latinoamérica o de África. Sí, voy yo. Creo que es una pregunta muy interesante. Desde mi perspectiva, por lo menos, creo que supone una gran oportunidad de cambiar cómo vemos la realidad, cómo vemos el momento presente, porque esto nos afecta a todos, independientemente de si vivimos en Europa, África o en cualquier otro lado del mundo. Todos sabemos de que esto nos puede afectar y que la única forma que tenemos de mejorar la situación es alcanzar a todos, estar en todos lados. Y creo que la COVID-19 nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de que debemos ser conscientes y debemos estar preparados para tratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Desde ese punto de vista, la experiencia ha sido positiva porque ha fomentado el estar preparados ante los cambios y creo que va a ser excelente que este enfoque se aplique a la cirugía. De hecho, creo que aquí en Latinoamérica el problema no es demostrar que ERAS funciona. El problema es cómo hacer que esté disponible para todos, que sea accesible para todos. Eso es mi opinión desde Latinoamérica. Gracias. Creo que hay una pregunta para Tim que dice que
dice, tengo curiosidad sobre el Fitbit para ver si mejoran, esta clase de dispositivos mejora la capacidad aeróbica de los pacientes antes de la cirugía. El micrófono. Sí, bueno, en cierta medida creo que la capacidad aeróbica ha aprovechado la tecnología en diferentes escenarios como manera de supervisar la actividad de los pacientes antes de una cirugía. También para animar a los pacientes a que mejoren su capacidad aeróbica de cara a la cirugía que van a recibir. Tanto Fitbit como otras tecnologías parecidas van a utilizarse en el seguro, en el futuro, en ese sentido. Estoy seguro de ello. Durante la pandemia ha sido más difícil poder ver a los pacientes de forma presencial antes de una cirugía en el programa de prehabilitación. Todos sabemos que la prehabilitación de los pacientes fuera de ensayos clínicos es algo muy difícil porque los pacientes no suelen involucrarse tanto. Así que creo que este tipo de tecnología sí que puede ayudar en este sentido. No sé si he respondido bien o no. Sí, sí, por supuesto. Su respuesta es tan buena como cualquier otra. No sé si alguno de los oradores puede contestar a esta pregunta. ¿Creen que va a haber complicaciones en los pacientes debido a los retrasos que ha habido en los tratamientos? Bueno, desde el punto de vista británico, no creo que vaya a haber como un periodo de vacaciones en este sentido, porque no creo que haya muchos litigios, porque creo que la manera en la que hemos hemos afrontado esta situación ha sido la mejor posible y creo que los pacientes han sido conscientes de que hemos operado, que hemos funcionado de la mejor manera posible. Por supuesto, no es una excusa, no se puede utilizar la excusa de la COVID, pero creo que hemos dado la talla. ¿Alguna otra opinión? Sí, bueno, personalmente creo que existen muchas razones por las que los pacientes han podido sufrir demoras. En primer lugar, los pacientes han retrasado su cita con los médicos de cabecera, después ha habido retrasos en la derivación, etcétera, etcétera. Pero mucha parte de los retrasos que hemos visto se han debido a que los pacientes no se atrevían a acudir a los hospitales. No creo que luego haya muchos litigios debido a esto, porque creo que en general en Reino Unido hay mucha comprensión con la situación que hemos vivido y no creo que mucha gente vaya a empezar un procedimiento judicial por un tratamiento tardío. Pero bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Porque esto me hace pensar, ¿qué podemos esperar o qué estamos viendo en cuanto al retraso por parte de los pacientes y al retraso por parte de los doctores? Porque quizá la situación sea muy diferente en diferentes partes del mundo. Me gustaría escuchar también la experiencia de Sudáfrica en esta pregunta. Sí, bueno, durante el pico de la pandemia, nos estábamos centrando principalmente en solo ver a los pacientes urgentes de cáncer y, por supuesto, tuvimos que priorizar estos pacientes. Seguimos viendo cierta disminución en acceso quirúrgico para pacientes no urgentes, para cirugías no urgentes. Sin embargo, por fortuna para mis pacientes de cáncer, ahora mismo estamos viendo que se realizan operaciones de forma rápida, ya que han podido utilizar quirófanos que otros servicios no pueden utilizar ahora mismo. El cáncer es una de las prioridades principales, pero creo que sigue habiendo ciertos problemas para acceder a cirugías en casos no graves. Sí, uno de los obstáculos a los que nos hemos afrontado, por lo menos los cirujanos de complicaciones gastrointestinales,
es que hubo mucho miedo en cuanto a procedimientos que podían utilizar aerosoles. Por lo menos en Singapur hubo mucho retraso o aplazamiento de este tipo de operaciones. Es interesante ver que en el próximo año seguramente haya presentaciones más tardías de cáncer o que estas presentaciones de cáncer sean más graves o incluso que ya impliquen cierta obstrucción. Así que debemos tener cuidado. Estos retrasos en el diagnóstico no creo que lleve a un aumento de litigios. Esa es mi opinión personal. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, desde el punto de vista sudafricano, creo que al principio cancelamos todas las intervenciones no esenciales. Por lo que veo, la situación es muy parecida a la que han explicado mis colegas. Pero muchos médicos, cirujanos, enfermeros y enfermeras y mucho personal sanitario con muchísima experiencia estuvo trabajando muchísimo más para poder aguantar toda la carga de trabajo. En cuanto al aspecto legal, creo que tenemos la sensación de que existe una sensación más positiva hacia la profesión en lugar de frustración o decepción que veíamos en el pasado. La situación de la COVID-19 ha puesto en valor el trabajo que desempeñan los profesionales sanitarios, cómo contribuyen a la sociedad. Sin embargo, ahora me gustaría preguntarle a los panelistas cuáles creen que son los siguientes pasos que tenemos que tomar para que ERAS sea el protocolo estándar de cuidados perioperativos a nivel mundial. Adrián, creo que tienes alguna idea que quieres comentar. Sí, me gustaría compartir algunas de mis ideas. Creo que lo que necesitamos hacer es ver cuál es la realidad en los diferentes lugares, porque la situación, se puede encontrar una solución, pero por supuesto esta situación va a ser diferente si te encuentras en el Mediterráneo en verano o si te encuentras en el Titanic en invierno. Por supuesto la situación es completamente diferente. Parece que Canadá y Norteamérica se encuentran en un crucero por el Mediterráneo, mientras que personalmente yo me encuentro en el Titanic. Así que, por supuesto, tenemos que tenemos prioridades diferentes porque tenemos una situación diferente. Estoy firmemente convencido de que ya conocemos la metodología, pero el reto principal, el reto real que tenemos por delante es cómo hacer que esto sea asequible y accesible para todo el mundo. Yo no me considero una persona religiosa, pero sí que me gusta la filosofía budista, la filosofía de vida budista. No puedo vivir con tranquilidad si veo que en mi continente la mayoría de las personas están muriendo con enfermedades completamente prevenibles, que están sufriendo por cosas que se podían prevenir, no solo hablando del tema quirúrgico, sino también educación y otros temas relacionados. Así que creo que lo primero es aumentar la concienciación sobre la urgencia que existe en mi continente, pero también en otras partes del mundo. Ese es el primer paso. También, en segundo lugar, tenemos que recopilar datos, como ha presentado uno de mis colegas. Ustedes sí que cuentan con datos, pero nosotros no contamos con ellos. Por eso hay que aumentar la concienciación sobre la necesidad de recopilar información dentro de la red, porque no es racional aplicar en mi continente algunas recomendaciones nutricionales basadas en artículos desarrollados en Copenhague por Henry, mientras que aquí tenemos gente que no necesita esas recomendaciones. No es lógico desde ese punto de vista. Necesitamos
crear una red de investigación en nuestras propias regiones. Y necesitamos estar juntos, por supuesto, para ver cómo poder hacerlo en un hospital público que no cuenta con dinero incluso para comprar antibióticos. Esa es mi perspectiva. ¿Cómo podemos aplicarlo a cada situación? Eso creo que es lo que deberíamos hacer en ERAS para mejorarlo. Sí, por eso nos agrada tanto contar con gente de diferente parte del mundo que nos ayude a desarrollarlo de manera global. Y creo que, Adri, ustedes van a embarcarse en la redacción de directrices para los países de Latinoamérica. Así que no sé si nos puede dar un poquito más de información al respecto. También en Sudáfrica. Bien, el formato actual de las directrices de ERAS funcionan muy bien en África, en hospitales terciarios y del sector privado, pero en el sector público y en hospitales secundarios, esta situación no ha sido la misma. Necesitamos más directrices más genéricas y globales, y creo que va a marcar la diferencia si combinamos estas con bases de datos para poder estar más informados al respecto. En África y en Sudamérica necesitamos encontrar financiación, eso es lo primero, para poder establecer después el plan que seguir a continuación. No se puede pedir a un país o a un gobierno que invierta en un programa cuando no hay dinero público. Sin embargo, si recibimos financiación para comenzar el programa, entonces en el futuro se beneficiarán del ahorro de costes que supondrá este programa. Y por supuesto, sí, los 10 más ricos del mundo podrían pagar por las vacunas de todo el mundo, entonces, ¿por qué no podemos encontrar financiación para lanzar este programa de forma inicial en nuestro continente? Muchísimas gracias. Simplemente me gustaría decir unas últimas palabras y después le ceder la palabra a Dilip para que concluya la sesión. Simplemente decirles que ha sido un placer trabajar con todos ustedes, ha sido muy interesante tener este webinario y es muy interesante tener la participación de personas de todo el mundo, especialmente en estos tiempos más complicados. Así que de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Muchísimas gracias, Oli. Creo que efectivamente hemos tenido un webinario con mucho éxito, el primero de nuestra serie de webinarios que durarán entre 3 y 4 meses, así que ahora me gustaría agradecerle a todos los oradores y panelistas que han participado y también por la introducción que hemos tenido y la sesión de preguntas y respuestas. También me gustaría agradecerle a 3M por haber hecho el evento posible y por todo el apoyo técnico que hemos recibido. El siguiente webinario tendrá lugar el 24 de abril de 2021 y tratará sobre los opioides perioperativos. Ya les informaremos sobre la hora exacta del webinario. Por último, me gustaría darle las gracias al compañero que ha hecho posible que estemos todos aquí y que lo ha organizado todo. Muchísimas gracias a todos por su atención.